SER Podcast. En la cadena SER. Bienvenidas, benvidos a la hora extra post 8M. Reivindicar a las mujeres, para empezar. ¡Estamos preparadas! Muchas de ellas, estupendas mujeres, con una vida llenísima, pues las he conocido por la necrológica que aparecía en el periódico. Con Dani de la Fuente. Somos un poco de artistas, que traemos una mensaje, siempre contra el poder, no nos van a hacer desaparecer. Con este povo de artistas, pueblo de artistas cantando contra el poder, que es lo que traemos en este episodio dedicado al arte. Hoy termina ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que ideó Juana de Aizpuru, jubilada, la primera edición sin Helga de Alvear, recientemente fallecida. Nos queda Concha Jerez, que a sus 84 años quizás sea la más veterana. Jerez expone con la Galería Freijo, feminista y defensora del arte político, necrológicas censuradas de mujeres olvidadas, mujeres que no solo son artistas. También mujeres que se han dedicado a otros aspectos, no solo de la creación, sino pues de cuestiones de lucha por derechos, luchas por miles de cosas que han abierto caminos. Por ejemplo, hay una cantante de una música argelina, que claro, eso en Argelia, una mujer encima cantando era como mínimo considerada una prostituta. Entonces son mujeres con mucho coraje. Cheika Rimiti es esta música argelina censurada desde los años 70 por abrir caminos, por reivindicar la libertad de las mujeres, la sexualidad de los jóvenes en un país como Argelia. Tiene una historia fascinante. Mujeres pioneras como Concha que han permitido hoy avances en el arte. Yo pienso que sí va cambiando porque van aceptándose ya mujeres más jóvenes, por ejemplo, que antes era más complicado, ¿no? Hasta que ya te hacías un hueco era más complicado, pero yo creo que sí, desde luego. Es verdad que también por detrás está la lucha de, por ejemplo, MAV, las mujeres en las artes visuales, que estamos ahí, yo realmente luchando porque se normalice. Es que no hay más que normalizar las cuestiones. Raquel García, ¿qué tal? Hola, Dani. Más allá de la perspectiva de género que reivindicamos todos los años en ARCO, ha sido una edición muy política. Sí, ha estado marcada, entre otros temas, por la guerra de Gaza. Nos interesó mucho la obra de Alex Reynolds. Es una videoinstalación realizada con IA. Es un registro con las preguntas dirigidas al Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el genocidio en Palestina durante las ruedas de prensa celebradas desde octubre del año 2023 y en las que han sido eliminadas todas las respuestas. Esas respuestas que no llevan a ninguna conclusión, que eran opacas, son anuladas y de alguna forma lo que se consigue es un retrato real, a tiempo real, de cómo ha sido el proceso. La preocupación por lo que está pasando en Ucrania también ha estado presente en esta edición, como nos contaba el artista polaco Xavery Wolski en una de las más de 200 galerías que este año han participado en ARCO. Pues estamos todos muy impactados más que otros países, porque nosotros somos al lado, somos los siguientes después de Ucrania, entonces estamos todos concernados por lo que pasa, una incertidumbre. Aquí en España, un tema tan sensible como el de los ancianos fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid. 5 años después de que el mismo pabellón de IFEMA acogiera a todos esos pacientes que no podían acudir a los hospitales saturados de enfermos de COVID, nos hemos encontrado con esta obra de Ramón Mateos. Es una cortina de aluminio anodizado con la cifra 7.291 y que él mismo nos explicaba. Quería hacer, por un lado, pues memoria, que no nos olvidemos de esta gente, ¿no? Pues que lo sufrió y lo padeció, igual que los demás, pero al mismo tiempo quería hacer una reflexión sobre de qué manera las decisiones políticas acaban afectándonos a todos como ciudadanos o como sociedad. Y en este caso, pues unas decisiones que se tomaron, pues tuvieron unas conclusiones como bastante duras y bastante brutales. Que eso no se trata de señalar a nadie, pero sí que ser conscientes de que, bueno, pues al final se toman decisiones que nos afectan de una manera más o menos brutal y que deberíamos, como sociedad, echar un ojo y averiguar qué es lo que ha pasado. Luego también está la crítica contra el auge de la extrema derecha, nacional, internacional, desde Santiago Abascal a Elon Musk y Donald Trump. Lo ha hecho el conocido artista Eugenio Merino, poniendo las caras de todos esos líderes de la ultraderecha en platos que ha metido en un lavavajillas, con esta reflexión que nos explicaban en la galería barcelonesa ADN, donde se expone. La obra, que se llama Lavado de cara, lo que intenta reflexionar es hasta qué punto los medios
medios de comunicación, pero todos en general hacemos bastante fácil que se lave, que se blanquee la imagen de la extrema derecha en todo el mundo. Y Arte contra el capitalismo. En la misma galería esta interesante obra que firma el joven portugués Fabio Colazzo, un par de zapatos rodeados de 500 euros en monedas de cobre, que lleva por título Fausto. El título de la pieza es Fausto. Al final es un poco el pacto fáustico que hacemos como sociedad o individuos para estar al final, pues aquella frase de ser el más rico del cementerio, ¿no? Pues aquí vemos que el único remanente que quedan es la fantasmagoria de unos zapatos y 500 euros en monedas de cobre, de 5, de 1, de 10 céntimos. Hace una semana lamentábamos la tibieza y el silencio de Hollywood frente a Trump. Los artistas que exponen en Arco no se han callado lo que piensan de la extrema derecha. Gracias y gracias, Raquel. Gracias, Dani. También le hemos preguntado al director del Museo Thyssen, Guillermo Solana, qué aporta la belleza de una exposición como la que han inaugurado sobre Marcel Proust y su relación con el arte. ¿Qué aporta la belleza en estos tiempos de matonismo y exaltación de la ignorancia? Esa era la pregunta, sin nombres ni apellidos. No voy a aprovechar a Proust para meterme con Trump, pero por supuesto la sensibilidad, la exquisitez de la mirada de Proust siempre aporta otro tono a la vida, ¿no? Que es conveniente en este momento y en todos los momentos. Personalmente, al parecer, era una persona, porque si tiene esa imagen así snob y tal, que en algún momento cultivó, pero como de buena persona. Eso también es algo atractivo, ¿no? Pues como dice Guillermo, en estos momentos y en todos, ¿no? Su gran amiga Condesa de Noailles habla de la modestia de Proust, por ejemplo, de la humildad, de que no era nadie arrogante nunca, que siempre trataba con una cortesía extraordinaria a todo el mundo y siempre, en fin, era la antítesis de un bully. Tiene un sentido irónico y humorista que a veces puede ser cruel, pero nunca arrogancia y tal, eso no lo es. Ahí queda eso, a buen entendedor. Junto a Solana escuchábamos a Fernando Checa, comisario de una gran exposición sobre el gran escritor francés Marcel Proust y su universo intelectual, social y literario, sobre la importancia que el arte tuvo en sus obras. La muestra es un recorrido por su vida, por los ambientes artísticos, monumentales, paisajísticos que le rodearon y que recrea en sus libros, así como los artistas que le sirvieron de inspiración. Hay esculturas, fotografías, telas, vestidos de la época y, por supuesto, algún manuscrito y una colección de primeras ediciones de En busca del tiempo perdido, una exposición que tiene en cuenta al público. Al público lector de Proust, pero también al público no lector de Proust, ¿no? La exposición también tiene como esa pretensión de animar al público no lector de Proust a que lo lea o al que lo ha leído que lo vuelva a leer. Dividida en 9 apartados, reúne obras del Greco, Tintoretto, Rembrandt, Vermeer, Van Dyck, Turner, Manet, Monet, Degas, Renoir, Watteau, Zuloaga o Madrazo, entre otros muchos, todos pintores admirados por Proust. La importancia del teatro en la obra del escritor se aprecia también en el impresionante retrato que Georges Clégat pintó de la actriz Sarah Bernhardt. La exposición, eso sí, pasa de puntillas por el hecho de que Proust fue homosexual y judío. En la Fundación Mapfre nos ha fascinado la obra de Sakiko Nomura, una de las fotógrafas japonesas más destacadas de su generación. Tierna es la noche, es como se titula su primera gran retrospectiva, en referencia a la novela de Scott Fitzgerald, porque los protagonistas de Tierna es la noche son también jóvenes atractivos, fotografías de desnudos masculinos en blanco y negro, apenas iluminados, todo un desafío a los tabúes en la cultura japonesa. Laura Martínez. Acostumbrados a ver el cuerpo femenino como espacio artístico a lo largo de toda la historia del arte, resulta más difícil encontrar desnudos masculinos creados desde la intimidad y perspectivas femeninas. Sakiko Nomura plasma a través de su cámara a diferentes hombres que han posado para ella durante décadas. Ambientes solitarios, habitaciones vacías, nocturnidad e imágenes llenas de sombras y granulados conforman la atmósfera en la que se ubican estos personajes. Hombres que miran a cámara desde la soledad de una cama o que posan mostrando un erotismo hasta entonces poco explorado en la fotografía japonesa hecha por mujeres. Escuchamos a Carlos Goyonet de la Fundación Mapfre. Ofrece una interesante y profunda mirada a lo que es todo su universo visual. Explora temas como el deseo, la oscuridad o la fugacidad de la existencia.
Y eso a través de unas 150 fotografías. En realidad esta es la exposición más extensa que se ha hecho hasta la fecha de su obra y la primera vez que se presenta en España. Tierna es la noche es un conjunto de fotografías que bien podrían ser los escenarios de una película de Wong Kar-wai. Las imágenes, que evocan melancolía y oscuridad, tienen un halo casi cinematográfico que nos permite quedarnos contemplando la soledad de la noche. No pasan desapercibidas tampoco las imágenes que la fotógrafa realiza de diferentes flores preciosas sobre un fondo negro que pueden recordar a las pinturas de la estadounidense Georgia O'Keeffe. Nomura, artista poco conocida más allá de las fronteras niponas, se presenta como una fotógrafa a la que seguir la pista de cerca gracias a ese intimismo sutil que despierta un sentimiento de desazón inquietante pero profundamente atractivo. Y terminamos con un último nombre propio en el Museo del Prado, el Greco. En 1577, recién llegado a España de Italia, el Greco recibe los dos encargos más importantes de su carrera: el expolio para la Catedral de Toledo y los retablos del monasterio de Santo Domingo el Antiguo, obras que podemos ver juntas en el Prado tras convencer a las monjas cistercienses. Lo han dudado mucho, hemos tenido que convencerlas mucho. Son 8 obras originales en total, dispersas por diversas colecciones, y una reproducción de un original que no ha podido salir de Rusia. Destaca la Asunción, la gran tela central del retablo mayor, que desde 1906 forma parte de las colecciones del Art Institute de Chicago, que la ha cedido. Un acontecimiento porque es muy difícil reunir todas estas obras, y es de un disfrute visual que yo creo que nos podemos entender la sensación de deslumbramiento que debieron de tener en Toledo cuando en 1579 se hizo la primera misa solemne en el monasterio. Leticia Ruiz, a quien escuchamos, es comisaria de la exposición y jefa de colección de pintura española del Renacimiento del Museo del Prado, y explica que con estas obras podemos apreciar cómo pintaba el Greco. Podemos ver las pinceladas de descarga, la capa de imprimación, esa forma tan extraordinaria que tenía el Greco de pintar y que luego se convirtió marca del propio pintor a la hora de trabajar, ¿no? Y gracias al estado de conservación tan extraordinario que tienen todas las obras, parecen recién pintadas. Una oportunidad única que el público va a poder disfrutar hasta mediados de junio. La hora extra. En el Museo del Prado se expone también La fragua de Vulcano, óleo sobre lienzo, de Diego Velázquez, 1630. En 1630 él se va a Roma y ahí en Roma hace 2 obras, La túnica de José y esta fragua de Vulcano, que son 2 obras, una mitológica y la otra religiosa, pero que están basadas en las emociones, el naturalismo también, en la figura humana. Hablaba Paloma Málaga, del Centro de Estudios del Prado, sobre este cuadro que ha inspirado a nuestras siguientes invitadas. Vulcano, ya sabéis que la mitología es muy complicada, no solamente por la cantidad de personajes que tiene y todas las relaciones que tienen entre ellos, sino porque además tenemos 2 nombres, el nombre romano, que en este caso es Vulcano, y el nombre griego, que es Hefesto. Hefesto era el dios del fuego y el dios de los volcanes también. De hecho, en griego, Hefesto quiere decir volcán. Victoria Spunberg, bienvenida a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Gracias por atendernos. Victoria es dramaturga, es directora teatral. Lo que no sé es si tu apellido es de origen ucraniano, si viene del Imperio Austrohúngaro, si es argentino, Victoria. Más o menos, de todo un poco, de aquí y de allá. Sí, no, mi abuelo era de Ucrania. Bueno, Ucrania, que fue un territorio en litigio, ¿no? En constante litigio, lo que ahora sería el norte de Ucrania, digamos. Creo que es la pregunta que te hizo tu hija y de ahí surge la tercera fuga que has escrito, que diriges. Estáis ensayando, estrenáis a finales de abril en el Teatre Nacional de Cataluña. Es una historia de ficción, pero basada en el recorrido de tus antepasados, desde Ucrania, Argentina, París, Barcelona, dejando atrás la dictadura argentina. Debes de estar muy entretenida todo el tiempo escribiendo, porque antes de la tercera fuga se estrena en el Valle Inclán de Madrid con el CDN Vulcano, una obra que has escrito, que dirige, lo decías, Andrea Jiménez, aquí a mi lado en Gran Vía de Madrid. Bienvenida, Andrea, a La Hora Extra. Encantada de estar aquí. Andrea nos presentaba el año pasado Casting Lear, de lo mejor que vimos la temporada pasada, enhorabuena. Gracias. Sobre la relación padre-hija, sobre los silencios también en las relaciones familiares. Vulcano es fruto de un encuentro entre vosotras dos, que ya trabajasteis juntas en Mal de Corazón, una obra sobre la soledad, la culpa, el perdón, el dolor, la frustración. ¿Cómo surge Vulcano? ¿De dónde nace esta idea? ¿Cómo ha sido ese proceso de creación conjunto?
Bueno, Vulcano nace primero de muchas conversaciones entre Victoria y yo. Este encuentro, diría apasionado, Victoria. Por supuesto. No lo niego yo. En el que nos encontramos pudiendo charlar a un nivel muy emocionante y de tocar zonas que podían quizá tener que ver con lo innombrable. Y de esas charlas surgió primero el deseo como de pensar en la maldad, en el mal, en cómo nos relacionamos con la idea del mal. De ahí surgió la idea del infierno, de ahí Victoria vivió un incendio en su edificio. Y a partir de ahí despegó toda la imaginación de Vulcano, ¿no? Que es esta familia que vive un incendio en su edificio y muere una vecina, ¿no? Entonces, sobre estos relatos de culpables, héroes y víctimas y de cómo se fraguan entre sí, va Vulcano, y de eso van muchas de nuestras conversaciones, ¿no? De cómo nos contamos cuando queremos o bien eximirnos o redimirnos o salvarnos en general en la vida y también en nuestras propias familias. Es la historia de una familia desestructurada que ha sufrido un trauma. Enseguida entramos en todo eso que comentaba Andrea, pero decías en una entrevista en Cataluña, Victoria, que tu familia también es desestructurada en cierto sentido. No sabía lo del incendio. ¿Cuánto hay aquí también de ti, de tu experiencia, de tus dolores? Sí, mi familia es desestructurada en todos los sentidos. O sea, sí que es verdad eso, pero lo del incendio en realidad es más cercano. Me pilló en donde vivía en Barcelona, ¿no? O sea, con mi familia de ahora, en la casa donde vivo con mi hija, y no nos afectó a nosotras directamente, pero sí que falleció una persona en ese incendio, en este caso una mujer mayor. Fue muy curioso porque me lo narró mi hija, o sea, además que mi hija me llamó, yo estaba no me acuerdo dónde, y me lo iba explicando por teléfono, y fíjate tú que me impactó tantísimo que yo no estaba ahí, pero a veces no me acuerdo si yo estaba ahí o no. Y hace poco mi hija me dijo, no, pero si te lo expliqué yo, era yo la que estaba ahí. Eso tiene que ver con la fragilidad de la memoria, y cuando te explican algo que te impacta, a veces no recuerdas exactamente dónde estabas y qué hiciste, ¿no? Aquí tenemos a una familia compuesta por el padre, Manuel, el hijo, Manu. Los dos necesitan ser escuchados y ser reconocidos. Inés es la hija, quiere salir de la miseria, prepara unas oposiciones para trabajar en el Museo del Prado. Viene a grabarles Eliseo, un becario, cámara de televisión, que quiere emprender una carrera artística, con Adriana, una periodista, que quiere dejar atrás la carnaza y hacer un periodismo más ético, un reportaje social. En el edificio donde viven hubo un incendio, una vecina, Alba, muere en él. Esta familia vivía pared con ella. La televisión viene un tiempo después a hacer un reportaje sobre lo que ocurrió. La obra empieza con Manuel, el padre, cojo por 2 hernias, cornudo, le dejó la mujer, él está al frente de la familia. Dice que solo ha querido proteger a sus hijos y que alguien se lo reconozca. Manuel queriendo contar lo que ha ocurrido tal y como ocurrió. Esta historia es verdadera, dice, tal cual pasó, así la voy a contar. A mí nunca nadie me ha pintado, dice Manuel, cómo habéis pintado a esta familia y a Manuel en particular, y qué importancia tiene el relato, el ser dueños del relato en estos tiempos de bulos, de noticias falsas, de desinformación. Bueno, al final creo que no solo Manuel, sino todos los personajes de la obra de alguna manera desean ser pintados y desean salir en cámara y desean que su relato sea escuchado de forma desesperada, y están dispuestos como a adornarlo de la manera que sea, con tal de que sea legitimado ante la mirada del otro. Bueno, a mí este impulso me parece terrible y hermoso de los humanos, ¿no? Como la desesperada necesidad de ser mirados, y esta cuestión del relato, ¿no? De que lo puedes modificar conscientemente, ¿no? Para que te atiendan, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, modificamos los relatos de forma totalmente inconsciente, incluso cuando aspiramos a la verdad. Y hay algo totalmente trágico de la idea de que nunca podremos contarnos de forma verdadera, al menos no con las palabras solamente, ¿no? O sea, como que, bueno, para mí, no sé si estás de acuerdo, Victoria, pero en Vulcano hay una reflexión constante sobre este tema del relato y su incómoda paradoja, y para mí la pregunta es si el arte o la belleza
pueden de alguna manera trascender los límites del relato, ¿no? Si la pintura puede salir del marco, si la imagen puede salir del plano, si algo de la gracia puede salir de la terrenalidad del escenario, ¿no? Y trascender más allá de lo que está escrito o ha sido dicho y de la propia intención humana, ¿no? Como que es lo que vuela a partir de ahí, y quizá eso sí se parece más a una verdad, o eso espero. Victoria. Bueno, para mí tiene que ver también con la incapacidad que tenemos con aceptar la experiencia somática en sí misma, ¿no? Es como que la experiencia en nuestra cultura le damos más valor si es narrada y no si es vivida. Entonces, al final es como que eso que relatamos parece que tiene más peso que eso que vivimos. Lo que yo os he explicado antes, que mi hija me llama, me explica lo del incendio, entonces cuando yo lo explico a otros, como dando importancia a cómo lo explico yo, parece que lo viva más que si yo estaba ahí, ¿no? Hay como una necesidad constante de relatarse y de relacionar el relato también con la visibilidad, ¿no? Y con el estar presentes en un lugar y con nuestra identidad. Mientras que en realidad a veces abandonamos la experiencia somática que tiene que ver con el cuerpo y que es el gran olvidado de nuestra cultura, ¿no? Entonces, bueno, la obra también juega con esta noción, porque la familia y sobre todo el padre se siente absolutamente invisibilizado, no reconocido, nunca nadie lo ha mirado o ha hablado de él, y claro, llega de repente una periodista que en realidad pasaba por ahí, porque no es que la periodista pensara que iba a hacer un gran reportaje con esta familia, pero la cosa se va enredando, acaba quedándose en la casa. Y el padre de repente se siente protagonista, ya no le importa tanto el incendio, que sí, porque hay toda esta cuestión de la culpabilidad, quién ha sido el culpable, quién no, pero él en realidad se siente por primera vez escuchado, y también eso es una gran asignatura pendiente de nuestra sociedad, ¿no? El escuchar al otro. Hay mucha gente en esta sociedad que no se siente escuchado, que no se siente mirado y por lo tanto que siente como que no existe. Manu también se siente incomprendido, le tratan con indiferencia, como si fuera tonto, todo el día jugando a la Play o con chorradas similares, dicen. Manu se ha quedado sin palabras porque su hermana nació antes que él y se adueñó de todas. A ti, Andrea, tu padre también te había dejado sin palabras, decías, cuando presentaste Casting Liar, te interesaba la incomunicación. ¿Cómo es Manu? ¿Cómo conectáis con él? Todos necesitamos contarnos, ser escuchados. ¿Nos escuchamos poco incluso dentro de la familia? Bueno, sí. Manu es un personaje de alta ternura y con el que yo conecto muchísimo. Es muy fácil conectar con él, aparte porque Neko Sagardoy hace un trabajo espectacular. Pero esta idea de haber sido mal leído, ¿no? Que no solo tú no tienes las palabras, sino que las palabras que te han puesto a ti no se corresponden con lo que eres, y esa desesperación por salir de donde te han encerrado otros. Y todos tienen la necesidad radical de cambiar, pero Manu el que más, y el que a priori menos herramientas tiene, ¿no? Él está buscando referentes que le permitan imaginar un otro yo posible, y por eso se agarra a Adele, pero también como probablemente a las terapias New Age marroquíes o al viaje o a la Play para encontrar otros lugares donde existir que no sean los de su familia, pero no ha podido imaginar nada más allá de su familia y desesperadamente necesita salir de ella. Yo encontré el teatro como lugar en el que existir más allá de mi familia, y Manu en la obra también encuentra algo parecido. En vuestras obras siempre hay conflictos intergeneracionales. Os quiero preguntar por las dos mujeres. Inés, que quiere tener una perspectiva de género. Adriana, mayor que ella, que en un momento de tensión en la obra usa incluso el lenguaje inclusivo, pero que tiene otra mirada ya sobre el mundo. ¿Cómo son estas mujeres? ¿Qué perspectiva de género hay en la obra, en esta familia donde se intenta aparentar al menos que no es la mujer siempre la que cocina, la que pone y recoge la mesa, la que limpia? Sí, pobre Inés. Inés está obsesionada con hacer las cosas bien y con hacer el bien, y entonces tiene esta especie de perfeccionismo moral. Por ejemplo, ¿no? Está muy obsesionada con cómo se nombran las cosas, ¿no? Porque obviamente, como supongo que también de alguna forma ha recibido formas de nombrarla que no son, pero la lleva también un poco a un extremo que está en el límite de ser irritante, ¿no? Como su atajo para hacer el bien es nombrar bien. Y luego obviamente es como
que a pesar de todo, las 300 olas feministas, sigue siendo ella la que limpia, sigue siendo ella la que cuida, sigue siendo ella la que sostiene el orden familiar, y es como esta sensación de todo ha cambiado, pero nada ha cambiado por muchos esfuerzos que haga, ¿no? Y la pregunta es si ella va a conseguir lo que desea, que es trabajar en el Museo del Prado, si va a conseguir convivir con esa belleza y no en esa precariedad donde vive, y realmente no se resuelve y es muy probable que no lo consiga. Inés, y que su salida sea algún tipo de resignación o de aceptación. No sé qué piensas, Victoria, de qué pasa en el final. Bueno, sabes que hemos discutido sobre el final, ¿no? Sí, pero yo también cuando lo leí, conmigo mismo. ¿Ah, que sí? lo sepas, sí. Sí, bueno, es que más que discutido, trabajado en diálogo, ¿eh? No digo discutido en sí, negativo. Sí. Es que le dimos muchísimas vueltas al final, o sea, ¿qué consigue Inés en un futuro? Pues esto no aparece en la obra, entonces cada cual se imaginará lo que sea. Yo sí que me imaginaba que podía entrar al Museo del Prado, pero ahí estuvimos hablando con Andrea, con Macarena, y lo interesante es que cada una tiene su versión de los hechos. Eso es muy enriquecedor. Bueno, para mí es cuando la obra es interesante, ¿no? Que no hay solo una verdad unidireccional, sino que cada uno puede pensar lo que le parece. ¿Dónde estaban los servicios sociales? Esa es la pregunta, afirma Adriana. ¿Es esta también una de las grandes preguntas de la obra? ¿Dónde están los servicios sociales? ¿Cómo nos hemos cargado o se están cargando el tejido social, la asistencia a los más desfavorecidos, el sentimiento de comunidad? Totalmente. Por eso un diálogo o una confrontación que se da en la obra es, por un lado está la red humana, o sea, lo que es el apoyo de los vecinos, no el apoyo institucional. De alguna manera esto se enfrenta a lo que sería un apoyo institucional, por ejemplo, de una institución sanitaria, ¿no? En este edificio, como no llega toda la institución sanitaria que tendría que llegar, pues al final se tienen que hacer cargo los vecinos. Entonces dependes de qué persona tienes enfrente, ¿no? Y en ese sentido es que la periodista se hace esta pregunta que es real, que tiene razón, pero que al mismo tiempo está cargada de prejuicio. Porque ella como periodista quiere una noticia que tenga morbo, como decir, en esta casa no llegaron los servicios sociales, no llegó la institución, porque ella ha encontrado como, digamos, salida a su precariedad como periodista, pues ella cree que haciendo un reportaje de índole social, pues va a poder de alguna manera ella aprovecharse de este reportaje y conseguir un trabajo mejor o crecer ella en su profesión, ¿no? Sí, parece que Vulcano es una especie de cadena de irresponsabilidades y de, ¿no? O sea, cuando sueltas la responsabilidad colectiva, ya sea la del Estado o la de la comunidad de vecinos, acabas recayendo inevitablemente en la responsabilidad individual, que puede acabar sintiendo el peso de una responsabilidad que no debería tener que sostener solo, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Inés, o sea, que está sosteniendo no solo a su padre y a su hermano y a Alba y a una comunidad de vecinos y la precariedad, sino también a un estado de bienestar que no la acompaña. En la obra hay metateatro, asistimos a la reconstrucción del suceso como en las True Crimes. ¿Veis vosotras muchos True Crimes? ¿Por qué nos fascina este género? Bueno, yo sí, soy bastante fan del True Crime y de las series de detectives, y de hecho en Vulcano una de mis objetivos era hacer género criminal. Esto era una cosa que me entré un poco en bucle, en obsesión, porque estoy muy interesada en cómo el teatro recoge géneros que normalmente no son propios o se cree que no son propios del teatro. Y entonces lo del True Crime surgió ahí como una buena excusa, ¿no?, para entrar en el género criminal. Y nos interesaba también porque teatralmente es muy jugoso. ¿Cómo se hace, cómo se filma, ¿no?, un True Crime? Sí. Toda la entrevista muy jugosa en nuestra web y plataformas de audio. Vulcano es divertidísima, a pesar de lo que cuenta. También lo es la novela de nuestra última invitada. Es una historia de iniciación del paso de la adolescencia a la edad adulta que hace una joven que se va a vivir con su tía. Una relación que se rompe, se reconcilia y así a lo largo de la historia. Una historia con elementos fantásticos.
Laura Chivite, bienvenida de nuevo a La Hora Extra. Hola Daniel, un placer estar aquí. Un placer leerte de nuevo, recibirte. Laura estuvo con nosotros hace 3 años, sí, presentándonos Gente que ríe con la editorial Caballo de Troya. Ahora acaba de publicar El ataque de las cabras con la editorial Random House. La mayoría de los debuts en las novelas son historias de autoficción. No sé si esto es autoficción, sí está claro que la narradora y tú sois de Pamplona, que estudiasteis literatura comparada en Granada, que compartís pasión por el cine, por determinadas películas. ¿Qué relación tienes con este género? Que a mí me encanta, el de la autoficción, pero que hay quien lo denosta mucho. Y si no es autoficción, ¿por qué esas decisiones de compartir esas cosas en común de tu biografía con la de la narradora? No, a mí también me encanta la autoficción, por supuesto. He leído muchísima autoficción. En los últimos años se han publicado verdaderas joyas. Y en realidad creo que la autoficción siempre ha estado ahí también, ¿no? Yo diría que este libro es muy, muy ficcional. Creo que hay en realidad muy poco de mí, aunque inevitablemente siempre hay cosas de una en lo que escribe, ¿no? Entonces, la familia que construyo no se parece en nada a la mía. Ni tengo una tía Lidia, ni la abuela era así, ni tengo esa relación con mis padres. Tengo yo una hermana y aquí la narradora es hija única, ¿no? Hay como muchísimos elementos que son por completo ficcionales, pero luego para pensar cómo avanzaba esta narradora, que no tiene nombre, ¿no? Sí que metí componentes de mi propia vida, yo creo que para que se me hiciese más fácil este crecimiento, ¿no? Por ejemplo, como casi todo el relato está basado en su adolescencia, en estos 2 años que vivió con esta tía Lidia, ¿no? Luego decía, bueno, ¿y qué estudió esta narradora, ¿no? ¿Qué fue después de ella? Entonces ahí se me hizo muy sencillo ponerla en Granada estudiando literaturas comparadas, ¿no? Que es lo que yo estudié. Y luego el cine, ella es de Pamplona, lo mismo, me interesaba este puente entre Granada y Pamplona porque bueno, me ha marcado mucho, ¿no? Como estos autobuses de 12 horas que me cogía de Alsa para irme a mi casa cuando era una joven un poco puncarra. Estudiante de Granada. Total, 100%. Sí. Una noche en la que no había nada interesante en la televisión, tía Lidia me propuso un juego. Dijo que iba a contarme un cuento, la fábula de Juana, la cabra insolente. Cada vez que no supiéramos qué hacer, añadiría algún nuevo episodio a la vida de esa cabra. Al final de cada uno de ellos te ofreceré 3 giros diferentes y tú tendrás que escoger uno. De ese modo podrás moldearla a tu gusto, hacerla tuya, me dijo. Así empieza El ataque de las cabras, que nos cuenta la relación entre la narradora con su tía, y también a través de ella vamos conociendo al resto de la familia. Quiero empezar por tía Lidia, como te decía, para mí quizá el protagonista de esta historia, una mujer divorciada de otra mujer, que es un dato innecesario quizá, pero creo que sí es relevante para la narradora. Una mujer que vive con su gato, que tiene amigas con las que se junta de vez en cuando. Te quiero preguntar cómo es tía Lidia y si en el fondo es una mujer sola, sentada en la silla de mimbre de su cocina, llena de tristeza. Tía Lidia es muchas cosas, ¿no? Yo creo que sí, que bueno, que está bastante llena de tristeza, se ve bastante en la novela, ¿no? En cuanto a soledad, creo que no tanto, porque sí que creo que se menciona que está mucho con sus amigas y tal, y un poco es su familia, ¿no? Esta familia elegida. Entonces, creo que es un personaje en una lucha constante consigo misma, tal vez, como sí, con una gran tristeza, pero también con una gran pulsión de vida y con mucho humor. Entonces, no sé si su esencia es una o la otra, ¿no? Supongo que las dos, como en cualquier ser humano. Ingredientes que había también en Gente que ríe, ¿no? El comerse las lágrimas también y conservar esa pulsión de vivir. Absolutamente. Sí. Este puente me gusta mucho, ¿no? Sí. Entre los miembros de las familias grandes se da siempre ese cariño distante y falsa naturalidad. Escribes por qué conectan o cómo conectan también la narradora y la tía, ¿no? Rompiendo esa distancia y esa falsa naturalidad. ¿Qué las une? Sí, ¿qué las une? Es cierto eso de las familias grandes, ¿no? Yo tengo una familia muy, muy grande, tanto de parte de madre como de
de padre, y claro, hay tíos o tías o incluso muchos primos de los que no sé absolutamente nada. O sea, creo que sé más de ti que de algunos primos míos, ¿no? O de algunos tíos míos, son completos desconocidos. Pero luego también tengo algunas tías y algunos tíos muy, muy queridos. Entonces, bueno, me interesaba mucho esta relación entre una tía y una sobrina. Creo que las une, pues se menciona, ¿no?, que era como la tía rara y la sobrina un poco rara, entonces las une un poco esta extrañeza. Y luego también muchas veces en ficción, tanto novela como o cine, ¿no?, y en nuestro propio imaginario, no solo en ficción, está esta tía soltera, que en realidad es una tía muchas veces lesbiana, ¿no? O el tío soltero que vive con su amigo, ¿no? Que en realidad son queer. Y entonces me interesaba mucho poner también el foco ahí, personajes que siempre han estado en el margen, bueno, pues unirlos, ¿no? Y de algún modo creo que yo también me proyectaba un poco como tía Lidia, ¿no? En un futuro tal vez teniendo esta relación con mi sobrina. Y con el gato. Y con el gato, totalmente. Importante. Ay, el gato, baby. Pobrecillo. Y también como yo ahora desde mi adultez a veces miro a personas adolescentes, ¿no? Y me enternezco mucho. Me puedo imaginar como una relación así de enseñarles cosas casi, ¿no? Un poco. Sí, porque es verdad que de la familia se ha escrito mucho últimamente, es el gran tema a explotar, Sí. Se ha abordado mucho la maternidad, también las nuevas paternidades, pero una relación tía-sobrina, tío-sobrino o lo que sea, esto es menos frecuente. Sí, es menos frecuente. De hecho, a mí no se me ocurre ninguna referencia así directa. El otro día me mencionaron que no se me había ocurrido, pero en esta película maravillosa que es 20.000 especies de abejas, sí, la figura de la tía es muy importante, ¿no? Que también, nuevamente, es una tía lesbiana que es la única que desde el principio entiende a la niña, ¿no? Entonces, no sé, me pregunto por qué se me ocurrió directamente esto. Creo que también, en tanto que me interesan mucho los nuevos modelos familiares o la cocrianza, no sé, como que una tía sobrina es más similar a igual la relación que yo pueda tener con el hijo de una amiga mía que otra cosa, ¿no? En los momentos de profunda tristeza, la tía padece lo que denomina telequinesis melancólica. Esto es genial. Levanta, mueve, estampa objetos en las habitaciones. La joven narradora, mientras tanto, esto también me encanta, se ha apuntado a clases de cerámica. Como tantas chicas, sobre todo mujeres, hay también hombres, pero sobre todo mujeres hoy en las ciudades vemos un montón de clases y de centros de cerámica. Sí. Es una suerte de terapia frente a la melancolía y la furia, esto de la cerámica. ¿Por qué nos fascina tanto la cerámica hoy? Ya, no lo entiendo. Lo de la cerámica es demencial. Total. Es absolutamente... Yo no te puedo explicar la de amigas mías que van a cerámica. O sea, es increíble. Bueno, dos cosas, ¿no? En cuanto a telequinesis melancólica, creo que me gustaba mucho esta mezcla de palabras. Total. Telequinesis melancólica, ¿no? O sea, fonéticamente me interesaba, entonces dije, pues nada, voy a tirar de esto. Y en cuanto a lo de cerámica, sí, no lo puedo explicar. Yo hice un mes de cerámica, un verano en Galicia, y... no me relajó tanto como esperaba. No fue... Y eso que a mí me encanta meditar o pintar, ¿no? O cosas que me puedan llevar a un estado, digamos, zen. Pero la cerámica no me llevó a ese estado zen. Me decepcionó en ese sentido. Además, justo estaba escribiendo esta novela, entonces dije, bueno, como una cosa inmersiva voy a apuntarme a cerámica. Y no, me ponía nerviosa, cómo me embarraba, el resultado nunca era el que yo había soñado, me parecía frustrante, pero bueno, es como las personas que se apuntan a yoga y se estresan mucho más, ¿no? Pues un poco similar. Igual no tuviste una profesora tan genial como esta, con esas frases tan de autoayuda. Como Sheila. Total. No, mi profesora era fantástica, pero creo que era mi problema con la cerámica. Gente que ríe era muy divertida, El ataque de las cabras es también muy divertida, pero no sé si madurar y crecer también literariamente es llenarse un poquito de melancolía. Si es una novela, no sé si más triste, pero sí más melancólica, que se pierde esa alegría genuina que una tiene en la infancia.
A mí me parece más divertida que gente que ríe. ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo en un club de lectura de Salamanca que una mujer levantó la mano y me dijo, oye, ¿por qué se llama gente que ríe? Porque yo no me he reído en ni un momento. Y yo, pues no lo sé. Luego es que es tan subjetivo, ¿no? Lo del humor y tal. Claro. Me parece que sí, que esta del ataque de las cabras creo que tiene más humor y quizás también es más triste. La otra, al ser una serie de relatos en escenarios en algunos aspectos disparatados. Distópicos también. Distópicos, sí. En la playa de pronto, ¿no? Me parece que igual no te daba la posibilidad de meterte tanto en una historia determinada, y esta, al ser una historia que trata del desencanto de una relación que se rompe en realidad, ¿no? Que es la de la narradora y tía Lidia, creo que puede hallarse más tristeza y creo que también más humor, y no me parece que se pierda con el tiempo la alegría. Creo que es como la inocencia, ¿no? No me parece que la inocencia se pierda ni la alegría se pierda, sino que es un lugar al que ir. No sé, yo como que mi objetivo es ser inocente, la verdad, como recuperar un poco esa inocencia. Con Laura, a punto de cumplir los 30, hemos ahondado ampliamente en el paso del tiempo, en el entrar en la edad adulta, saber aburrirse y abrazar los momentos de tristeza. No hay que estar siempre bien. Aunque la novela nos ha dejado muy buen cuerpo, hemos reído mucho leyéndola. Toda la conversación en Ser Podcast. Nos vamos. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.